Súper, espero entonces que hayas aprendido este tiempo con el modal verb should have. Entonces y que él hubiera tomado his own life in this way, su propia vida de esta manera. Vemos imágenes del hombre tomándose una píldora. Is a mystery. Es un misterio. Ahí tenemos el verbo to be. Is a mystery. Acuérdate que a es un o una. Mystery. And a shock to all who knew him. Y un shock a todos los que le conocieron. Y un shock a todos. All o todos. Who, quienes. Quién o quienes. Knew him, verbo en pasado, de know, saber, him, object pronoun, a él. Entonces la acción recae en él, him. Taxi, taxi, come on, vamos, November 26th, ahí tenemos la fecha de nuevo. I'll be just 2 minutes, mate. I'm just going home to get my umbrella. Estaré en 2 minutos, amigo. Voy a buscar... yo solo, jazz es como solo, yo solo voy a tardar 2 minutos, yo solo voy a buscar mi paraguas a mi casa. I'm just going home, voy a la casa a buscar mi paraguas. De esta oración quiero que aprendas cómo hacer oraciones en el futuro en inglés, ocupando will y ocupando going to. Así que vamos al video. Aprendamos entonces a hacer oraciones en el futuro en inglés. Para hacer oraciones en el futuro, utilizamos el will, el auxiliar will, o también podemos utilizar going to. Ahora te voy a explicar la diferencia, que es muy sutil y a veces es bueno saberla. Pero cuando uno está hablando, si utiliza will o going to para referirse al futuro, igual se entiende. No es necesario que esta diferencia sea necesaria, tan necesaria. Es bueno saberla, pero al momento de que tú hables y quieras usar will o going to, para temas de comunicación, las personas te van a entender igual. Pero sí es bueno también saber estas diferencias sutiles. Entonces, para hablar sobre cosas del futuro, hacer oraciones en el futuro, utilizamos will y este se utiliza, dice acá, to express future actions decided at the moment of speaking, immediate decision. Es decir, se utiliza cuando tú en el momento quieres hacer algo en el futuro. Cuando tú estás hablando y se te ocurre algo que quieres hacer en el futuro, utilizas will. Por ejemplo, I have salad now. I have salad now. Tendré una ensalada ahora. I have salad now. Y también dice express a prediction based on personal opinions or experiences. También se ocupa para expresar algunas predicciones basadas en experiencias personales o opiniones. ¿Ya? Y ocupamos going to dice acá, express future plans decided before the moment of speaking, prior plans. Es decir, cuando hemos decidido de antemano hacer algo, cuando es un plan. Por ejemplo, I'm going to visit my aunt next Friday. Voy a visitar a mi tío el siguiente viernes. O también se puede utilizar going to para expresar una predicción, express a prediction based on present evidence, basada en una evidencia presente. Veamos entonces cómo se estructuran las oraciones utilizando estos dos auxiliares, podríamos llamarlo. Entonces con will, para hacer la oración de forma afirmativa, utilizamos el sujeto primero, luego will o también shall. En inglés británico se ocupa mucho más el shall a veces, aunque si tú ocupas will igual te van a entender. Y luego el verbo en su forma infinitiva. Por ejemplo, si yo quiero decir voy a ir a Tailandia, digo I, el sujeto, yo, will go. Y ahí tenemos el will
y el verbo en infinitivo. Go to Thailand. ¿Ya? Para hacer la oración negativa en futuro con el will, ponemos el sujeto, luego will not, o también podemos poner won't. Entonces, si yo quiero decir yo no voy a ir, no iré a Tailandia, digo I will not go to Thailand. O puedo decir también I won't go to Thailand. Y si yo quiero hacer preguntas, como pasa en la mayoría de los casos, o en todos, se pone el auxiliar primero, que en este caso es will, luego el sujeto y luego el verbo. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿irás a Tailandia? Digo, will you go to Thailand? Entonces ahí vemos que el auxiliar va primero, luego el sujeto y luego el verbo en infinitivo. Ahora, ¿cómo es la estructura con el going to? Se ocupa en la afirmativa, se ocupa el sujeto y luego el verbo to be. El going to funciona con el verbo to be. Entonces tú dices, si quieres decir me voy a ir a vivir a New York el año que viene, tú dices I am going to live in New York the next year. Ahora, si tú quieres decir que, por ejemplo, tú vas a ir a vivir a New York, tú cambias el pronombre, ahora estamos hablando de ti, you are, y si te acuerdas del verbo to be, el you va con el are, you are going to, y lo demás, going to live, y también el verbo va en infinitivo, you are going to live, verbo en infinitivo. Ahora, si tú quieres decir que ella va a ir a vivir a New York el año siguiente, tú dices she is going to live. ¿Ya? Y en la forma negativa simplemente se ocupa la forma negativa del verb to be, que es acá, pero acá en la imagen no salió, debería haber salido. Y por ejemplo, en esta oración que haría they are not, y they are not going to, y lo siguiente. Entonces se ocupa la forma negativa del verb to be. Y acuérdate que puede ser are not, y también lo puedes hacer con la forma contraída, aren't. They aren't going to visit France the next summer. Ellos en la afirmativa es ellos van a visitar Francia el siguiente verano, y en la negativa sería ellos no van, they are not, o they aren't going to visit France the next summer. Y por último, la interrogativa, aquí también se pone el verb to be primero, que podríamos decir que en este caso también el verb to be es como el auxiliar. Entonces ponemos el verb to be primero. Are you going to work in a bank? ¿Vas a trabajar en un banco? Entonces el verb to be primero, luego el sujeto, luego going to y el verbo en infinitivo y después el complemento. In a bank. Are you going to work in a bank? ¿Ya? Entonces, estas son las formas en las que tú puedes hacer oraciones en el futuro en inglés.